Hay una historia muy reveladora sobre Haddon Robinson, de quien vamos a hablar hoy. Fíjate que, aunque escribió un libro importantísimo sobre predicación, él mismo decía con mucha humildad que se sentía mejor oyente que predicador. ¿Ah, sí? Sí. Llegó a evaluar como 6.000 sermones de estudiantes. Una locura. Wow. ¿6,000? Parece que aprendió más viendo qué funcionaba y qué no en otros, ¿no? Más que desde la pura teoría. Qué interesante esa perspectiva, ¿verdad? Como que la efectividad no viene solo de saber las reglas, sino de observar mucho y, bueno, quizás de esa humildad de decir sigo aprendiendo. Robinson encaró la homilética, que es el arte de predicar, desde ahí, desde la práctica. Y justamente por eso hoy nos metemos de lleno en su libro, La Predicación Bíblica. Queremos sacar las ideas claves sobre qué es eso de la predicación expositiva y cómo prepararla bien. Ajá. Pero ojo, no solo para el ámbito religioso. Buscamos principios que sirvan para comunicar cualquier cosa importante. Con claridad, con propósito, que de verdad conecte. Es una meta súper valiosa, porque los principios de Robinson sobre ser claro, centrarse en una idea, conectar con la gente, son increíblemente útiles para casi cualquier tipo de comunicación hoy. Empecemos por el contexto. Robinson escribía en una época donde ya algunos, dudaban de si la predicación servía para algo, pero él la defendía con fuerza. ¿Cuál era su argumento principal? Pues se apoyaba mucho en cómo la misma Biblia valora la palabra hablada. Recordaba, por ejemplo, a Pablo en Romanos. Ajá. Pablo escribía cartas inspiradas, sí, pero igual decía que quería ver a los creyentes cara a cara. ¿Para qué? Para compartir algo espiritual, animarse mutuamente. O sea, la palabra escrita, aunque fuera divina, para él no reemplazaba esa interacción personal. Es un buen punto. A veces creemos que con tener el libro o el texto, ya está. Exacto. Y Robinson también citaba a Pedro, ¿no? Que recordaba que los creyentes nacieron de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Y cuál era esa palabra? La que les fue anunciada por el Evangelio. O sea, la proclamación oral era vista como un medio clave por el que Dios actuaba. Entiendo. Por eso, Robinson veía un peligro si se dejaba de lado la predicación de las Escrituras. ¿Y cuál era ese peligro concretamente? Pues la tentación de reemplazar el mensaje bíblico con otras cosas. No sé, opiniones políticas, teorías sociales, filosofías que están de moda. Ah, claro. Y cuando pasa eso, advertía Robinson, el comunicador pierde su autoridad real. Porque la autoridad no está en él, sino en el mensaje de las Escrituras que transmite. Y el resultado, decía, suele ser la irrelevancia o peor, el aburrimiento. Porque falta esa fuerza que transforma. Si lo predicas las Escrituras, pierde su autoridad. Es fuerte esa frase. Y aquí es donde él mete su definición de predicación expositiva, que es, bueno, es un poco densa, pero es clave. Sí, vale la pena escucharla con calma. Dice así: la comunicación de un concepto bíblico, derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. Un momento, hasta ahí. Comunicación de un concepto bíblico derivado de un estudio. Que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego, a través de éste, a sus oyentes. Es larga, pero tiene mucha sustancia. Muchísima. A ver, vamos por partes. Lo primero que me llama la atención: el pasaje gobierna el sermón. Suena lógico, pero ¿qué significa en la práctica? Significa someterse al texto, intelectual y espiritualmente. O sea, no usamos la Biblia como un pretexto para decir lo que ya pensábamos. Claro, sino que dejamos que lo que el autor bíblico quiso decir determine nuestro mensaje. La pregunta incómoda que plantea Robinson es: ¿moldeamos nuestras ideas con la Biblia o usamos la Biblia para justificar nuestras ideas? Esa es una distinción clave. Y va más allá de solo citar versículos sueltos. Después, la definición dice comunicar un concepto o idea, no solo palabras. Correcto. No es un comentario académico palabra por palabra. Las palabras son importantes, claro, construyen la idea. Pero la meta es captar y transmitir la idea central que el autor quería comunicar con esas palabras. La idea. Como decía Francis Schaeffer, a quien Robinson cita, las ideas tienen consecuencias. Son las que mueven el mundo, las que transforman.
Entonces el foco está en la idea principal, no en los detalles sueltos. Y esta idea, dice, debe ser derivada de un estudio histórico, gramatical y literario. Ahí entra la famosa exégesis. Exactamente. La idea no sale de la galera, digamos, no es una ocurrencia. Necesita un trabajo serio de meterse en el mundo del texto, entender el contexto histórico, la gramática, el estilo. Las herramientas como léxicos o comentarios ayudan, sí, pero Robinson insiste, no reemplazan el estudio personal profundo. Bien. Y el último pedacito de la definición es súper interesante. La idea es aplicada por el Espíritu Santo, primero al predicador y luego a los oyentes. Esto ya no es solo técnica, ¿no? Para nada. Aquí Robinson toca algo profundo. Dice algo que impacta. Dice, Dios está más interesado en desarrollar mensajeros que mensajes. ¡Wow! Esto significa que todo el proceso de estudiar y preparar tiene que ser, primero, una experiencia que transforme al que comunica. La verdad tiene que calar hondo en el mensajero para poder comunicarla con integridad, con poder. Eso sí que es un desafío grande. No es solo preparar un discurso, es dejarse preparar uno mismo por el mensaje. Y luego, esa verdad, ya vivida, tiene que aplicarse a los oyentes. Ahí está el puente clave. No alcanza con explicar lo que el texto significó allá y entonces. Hay que conectar eso con el aquí y ahora de la audiencia. ¡Claro! ¿Qué tiene que ver esa verdad antigua con sus vidas, sus problemas, sus preguntas hoy? Sin esa conexión, la comunicación se queda como una pieza de museo. Interesante quizás, pero sin vida. Esa necesidad de conectar nos lleva a otra imagen potente de Robinson. El sermón como una bala, en lugar de perdigones. ¿A qué se refiere con eso? Es una crítica a esos mensajes dispersos, ¿viste? Que tocan muchos temas pero no profundizan en ninguno, como una escopeta que dispara perdigones. Robinson veía que muchos sermones eran así, un montón de ideas buenos, quizás, pero sin un hilo claro, sin una fuerza única que realmente llegue. Me recuerda a la anécdota esta de Calvin Coolidge. Le preguntan, ¿de qué habló el predicador? Y dice, del pecado. Le preguntan, ¿y qué dijo del pecado? Y responde, creo que estaba en contra. Describe perfecto esa sensación de no llevarse nada concreto. Exactamente. Por eso Robinson insiste, el sermón debiera ser una bala, no un perdigón. Un mensaje efectivo se centra en una idea que domina. Los diferentes puntos del mensaje no son ideas separadas, sino que sirven para explicar, o probar, o aplicar esa única idea central. Pero, a ver, ¿no se corre el riesgo de simplificar demasiado? Hay pasajes bíblicos que son complejos. ¿Se pueden reducir a una sola bala? Es una buena pregunta. Pero Robinson diría que incluso los pasajes complejos suelen tener un impulso central, una carga, como la llamaban los profetas. Él analiza sermones en el libro de Hechos y muestra que, aunque usaban distintas estructuras, siempre comunicaban una idea principal clara, potente, adaptada a quien escuchaba. No es ignorar la riqueza del texto, es encontrarle el corazón y comunicarlo con fuerza. Entendido. No es simplificación, es enfoque. Vale. Si la clave es esa idea única, ¿cómo la encontramos? Y la formulamos bien. Robinson propone una anatomía de la idea. Sí, y es una herramienta súper práctica. Descompone una idea bien formada en dos partes, un sujeto y un complemento. Sujeto y complemento. Suena a clase de lengua. ¿Cómo es en la práctica? El sujeto responde de forma precisa y completa a la pregunta, ¿de qué estoy hablando? Pero ojo, no es una sola palabra tipo fe. Podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la fe que agrada a Dios? Tiene que plantear bien el tema. Ok, el sujeto define el tema. ¿Y el complemento? El complemento responde a ¿qué estoy diciendo acerca de eso de lo que estoy hablando? Completa la idea. Siguiendo el ejemplo, implica confiar en su carácter incluso cuando no entendemos sus caminos. La idea completa sería, la fe que agrada a Dios implica confiar en su carácter incluso cuando no entendemos sus caminos. Ah, claro. El sujeto pregunta o plantea. El complemento responde o afirma. Es un ejercicio que te obliga a ser preciso. Requiere esfuerzo. Como dice Robinson, pensar es difícil, pero es clave para ser claro. Él analiza, por ejemplo, el Salmo 117, que es cortito. Sujeto,
¿Por qué todos deben alabar al Señor? Complementos, por su gran amor y su fidelidad eterna. Ujú. O un pasaje más denso como Hebreos 10, 19, 25. Sujeto, ¿qué debemos hacer ahora que Cristo nos abrió el acceso a Dios? Y ahí los complementos son mandatos. Acerquémonos con fe, mantengamos la esperanza, estimulémonos unos a otros. Ayuda a sacar la esencia. Es una disciplina mental súper útil para cualquiera que quiera comunicar algo importante, ¿no? Más allá de la predicación, asegurarse de que uno mismo sabe bien qué quiere decir. Fundamental. Si no puedes decir tu idea central de forma clara y corta, difícilmente la vas a poder comunicar bien a otros. Bien, ya tenemos la idea central del texto, la idea exegética. ¿Cómo la llevamos ahora al público de hoy? Robinson habla de los 3 mundos del predicador. Sí, se refiere a que hay que conectar 3 cosas. El mundo antiguo, de la Biblia, con su contexto, el mundo moderno, o sea, nuestra cultura, nuestros problemas actuales, y el mundo propio de la audiencia específica a la que le hablas, ¿no? Con sus conocimientos, sus preocupaciones, su lenguaje. La relevancia nace cuando cruzas esos mundos. Y para construir ese puente, propone 3 preguntas clave sobre la idea que sacamos del texto. La primera, ¿qué significa? O sea, la explicación. Exacto. Acá se trata de que la gente entienda, aclarar palabras, costumbres, conceptos bíblicos que hoy no son obvios. ¿Qué era eso de comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Robinson era muy enfático citando a Napoleón. Sean claros, sean claros, sean claros. La claridad no es negociable. Segunda pregunta, ¿es verdad? La validación. Esto parece crucial hoy en día, con tanto escepticismo. Totalmente. No alcanza con decir, la Biblia lo dice. Hay que mostrar por qué esa idea es creíble, es razonable, es verdadera, usar la lógica, la experiencia humana que compartimos, ejemplos de hoy, adaptarse a cómo piensa la audiencia, como Pablo en Atenas, que citó poetas griegos. Hay que adelantarse a las dudas. La gente que me escucha puede creer esto. ¿Qué se lo impide? Y la tercera, ¿y ahora qué? La aplicación. ¿Qué hacemos con esta verdad? Esta es la pregunta por la relevancia práctica. ¿Qué diferencia concreta debería hacer esta idea en la vida del que escucha? Implica conectar el principio bíblico, que es eterno, con las situaciones específicas de hoy. Y no es solo un llamado a la acción al final, es ir tejiendo la aplicación durante todo el mensaje, mostrando cómo esa verdad ilumina decisiones, actitudes, relaciones. Una vez que trabajamos la idea con estas 3 preguntas, ¿cómo la formulamos para la audiencia de hoy? Ahí nace lo que él llama la idea homilética. Es la idea exegética, la del texto, pero retraducida. Tiene que ser una frase concisa, fácil de recordar, personal y relevante para hoy. Robinson daba ejemplos. A ver. Para Romanos 6 podría ser: no puedes seguir viviendo como antes porque ya no eres la persona que eras antes. O para 1 Corintios 8. En asuntos sin consecuencia moral, actúa con flexibilidad por amor. Son ideas claras, aplicables. Van directo al grano. Pero además de la idea, Robinson le da mucha importancia al propósito. ¿Qué se busca lograr? Cita a Tozer, que decía: la verdad teológica es inútil si no se la obedece. El propósito define qué cambio esperas en la audiencia y tiene que estar alineado con los propósitos de la Escritura misma: enseñar, refutar, corregir, instruir, como dice 2 Timoteo 3. Buscas que conozcan algo nuevo, que cambien una actitud, que desarrollen una habilidad, que hagan algo específico. Definir ese propósito tan concreto debe ayudar un montón a enfocar todo el mensaje, ¿no? Sin duda. Un propósito claro, por ejemplo, que los oyentes identifiquen una forma concreta de usar su don, o que decidan perdonar a alguien que los ofendió. Bueno, eso guía qué material usas, qué tono le das, dónde pones el énfasis en toda la comunicación. Con la idea y el propósito claros, llegamos a la recta final. Estructura, estilo y entrega. Parece que acá es donde todo toma forma para afuera. Exacto. La idea y el propósito te dicen cuál es la mejor estructura. Puede ser deductiva la idea al principio, inductiva la idea al final. Puede ser más explicativa, argumentativa, narrativa. El bosquejo es la herramienta para ordenar los puntos lógicamente y asegurarte de que todo apoya esa idea central.
Y luego el estilo, que Robinson llama la vestimenta del pensamiento. Me encanta esa imagen. Es potente, ¿verdad? Sugiere que las palabras importan mucho, que la forma en que decís algo afecta cómo se recibe. Robinson destaca 3 claves para un estilo efectivo al hablar: claridad, ser directo y personal, y ser vívido. Hablemos de la claridad otra vez. Ya la mencionó antes. Pero aquí se enfoca en las herramientas. Usar oraciones más bien cortas, una estructura gramatical simple, palabras que la gente entienda, evitar la jerga innecesaria. Él insistía en que ser oscuro no te hace más profundo. A menudo solo muestra confusión. Para él, la claridad es casi una obligación moral con la audiencia. Ser directo y personal, ¿qué significa? Puedes escribir y hablar de forma conversacional, no como si estuvieras leyendo un paper académico. Usar pronombres personales, yo, nosotros, ustedes. Adaptado al contexto claro. Dirigirse a la audiencia, crear esa conexión humana. Y ser vívido. ¿Cómo se logra eso? Suena más artístico. Se logra usando lenguaje concreto, específico, en lugar de abstracto. Es como pintar cuadros con palabras. Usar sustantivos y verbos fuertes, figuras retóricas como metáforas o símiles, pero que sean frescas, no los clichés de siempre. Apelar a los sentidos. En vez de decir, fue un momento triste, describir la escena, las caras, los sonidos que transmiten esa tristeza. Requiere trabajo, pero hace que el mensaje se quede grabado. Finalmente, la entrega. Robinson le da muchísima importancia a esto, ¿no? Muchísima. Cita ese famoso estudio de Mehrabian que dice que el impacto de un mensaje oral depende solo un 7% de las palabras, ¿Solo 7? un 38% del tono de voz y un 55% del lenguaje corporal y las expresiones de la cara. Aunque los números exactos se discuten, el punto es clarísimo. Cómo decimos algo es tan o más importante que lo que decimos. Es un porcentaje enorme para lo no verbal. Entonces, ¿qué es lo clave para una buena entrega? ¿Actuar? No se trata de actuar, se trata de autenticidad y de conexión. Lo fundamental, dice Robinson, es la sinceridad y el deseo genuino de comunicar algo valioso. Tener el corazón puesto en la tarea. Cuando hay convicción, la entrega suele fluir mucho mejor. ¿Y qué elementos prácticos menciona? Bueno, el arreglo personal, que no distraiga, el movimiento y los gestos, que apoyen el mensaje, que no sean tics nerviosos, el contacto visual, que es esencial para conectar con la gente, y, muy importante, el uso de la voz, variar el tono, el volumen, el ritmo, usar pausas estratégicas para dar énfasis o para que la gente piense. Todo esto mejora con práctica consciente y ensayando. O sea que requiere una preparación total, del contenido, de la estructura, del lenguaje y hasta de uno mismo como comunicador. Exactamente. Es un enfoque completo, holístico. Muy bien. Hemos recorrido las ideas centrales de Haddon Robinson. Su propuesta es un llamado a una comunicación, en su caso la predicación, que sea profundamente bíblica, muy bien preparada, centrada en una idea clara y fuerte y entregada de forma que conecte y transforme. Ese énfasis en la idea única, sacada fielmente del texto y aplicada de forma relevante, es quizás su marca más distintiva. Un legado que busca juntar fidelidad intelectual con pasión por comunicar. Un equilibrio difícil, pero muy necesario. Y nos deja pensando inevitablemente. Sí, porque Robinson se centró en la predicación formal, pero si sacamos la esencia de sus principios, esa obsesión por una idea central, clara, bien fundada, esa necesidad de entender a fondo la fuente original, la importancia de estructurar el pensamiento con lógica, de vestirlo con lenguaje vivo y claro, y de entregarlo con convicción, con conexión personal. ¿No son acaso esos los pilares de toda comunicación que quiera ser significativa? Parece que sí, ¿no? Pensemos en nuestra vida, cuando presentamos un proyecto en el trabajo, cuando tenemos una conversación difícil pero necesaria con alguien, cuando intentamos explicarle algo complicado a nuestros hijos, incluso al escribir un correo importante. ¿Cuánto más efectivos seríamos si aplicáramos esta disciplina expositiva? Claro. Si nos esforzáramos por sacar nuestra idea central, asegurarnos de que tiene fundamento, estructurarla bien, decirla de forma que conecte y entregarla con autenticidad.
¿Qué pasaría si viéramos cada acto de comunicación importante como una chance de ser constructores de puentes entre lo que sabemos o creemos y las mentes y corazones de los que nos escuchan? ¿Podría eso cambiar no solo nuestra efectividad, sino también la calidad de cómo nos relacionamos?